¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días. Una feliz y bendecida mañana para todos. Qué gusto saludarles. Gracias a ustedes por acompañarnos, por sumarse a este encuentro dominical hoy 23 de mayo. Y para hoy domingo hemos preparado este tema: 5 claves para superar el dolor. 5 claves para superar el dolor. No solo el dolor, sino también muchas veces en medio de esas situaciones de dolor, de esas situaciones de adversidad, de esas situaciones de sufrimiento, las personas tienden a perderle el sabor, el sentido a la vida. Y hoy, en estas 5 claves que estaremos descubriendo, no solo aprenderemos a superar el dolor, no solo encontraremos herramientas para superar la adversidad y el sufrimiento, sino también para encontrarle sentido a nuestra vida. Algunas personas que de pronto están diciendo: ¿cómo hago para salir de esta situación? Este tema es para usted. Algunos que dicen: ¿cómo hago para superar este dolor tan grande que he tenido aquí en mi pecho durante tantos años? Estoy seguro que esta historia de hoy y estas bases bíblicas nos van a ayudar también a superar esas situaciones difíciles, a levantarnos como Dios quiere que nos levantemos. 5 claves para superar el dolor y encontrarle sentido a la vida. Así que acompáñenme en los siguientes minutos. Una historia bien interesante estaremos compartiendo en los siguientes minutos. Antes, permítame decirle que hay un buen grupo de personas que están orando por ustedes. Siempre de lunes a viernes a las 10 de la mañana nos conectamos en vivo para orar por ustedes. Siempre de lunes a viernes estamos orando por ustedes a través de este canal de YouTube. Suscríbase, por favor, active la campanita para que le lleguen las notificaciones. Si por alguna razón no se ha suscrito a nuestro canal, le invito para que lo haga. Suscríbase allí en el botoncito rojo, luego activa la campanita y cada vez que nosotros iniciemos una transmisión, compartamos algún devocional, enseguida le va a llegar la notificación y así siempre va a estar conectado con nosotros. Gracias también a los que se suman a través de Facebook también. Muchas gracias. Recuerde que hay un buen grupo de personas que están orando por ustedes hoy y a lo largo de la semana. Estamos leyendo sus peticiones, estamos leyendo sus comentarios. Si usted quiere escribirnos algún comentario del por qué quiere que oremos, bien, lo puede hacer. Si tan solo quiere saludarnos, también puede hacerlo. Estaremos leyendo sus comentarios, sus saludos. Gracias a ustedes, reitero, por estar siempre allí. Razones por las cuales orar hay muchas. Mire, la Virginia, sigamos orando por nuestros amigos en la Virginia Risaralda. Les cuento que estamos ya formando parte de todo lo que se está haciendo en la Virginia Risaralda. Les voy a compartir un video que lo compartíamos el viernes pasado en la oración. Fue impresionante lo que se vivió en la Virginia. El río Risaralda se salió. Acabó con una gran parte de la Virginia. Hablamos de 4,000 personas que lo perdieron todo. Iba a decir damnificadas, pero hablamos de 4,000 personas que lo perdieron todo. Y cuando hablo de perderlo todo, es todo. Mire, de pronto usted en las imágenes ve como una lancha va pasando o un bote va pasando y usted encuentra gente en los techos y encuentra casas. Esta gente que usted encuentra allí parada, ese es el techo de la casa. Todo lo que es el primer piso quedó bajo el agua. Usted ve casas allí, ese es el segundo piso. Del resto de casas quedaron inundadas esos primeros pisos donde perdieron todo y a la gente no le dio tiempo de salvar nada. Le dio tiempo de salir y de cuidarse, de resguardarse. Pero perdieron todo, todo, todo. Y como parte de nosotros, de los devocionales en línea con Dios, de nuestra fundación, tenemos una fundación, si usted no lo sabía, la Fundación Seré Mejor, que estuvimos entregando el año pasado a San Andrés, estuvimos entregando mercados, estuvimos haciendo muchas actividades en torno a San Andrés. Nos hemos unido frente a actividades en la Virginia y lo vamos a hacer en 2 etapas, La primera etapa es donde vamos a entregar cobijas. Las personas en este momento están necesitando cobijas. Es como una de las prioridades más fuertes.
cobijas. Y nos vamos a unir con 500 cobijas durante estos días, con 500 cobijas, y vamos a mandarlo por etapas. Para ese trabajo, ustedes saben lo que ha pasado en Colombia, que hay bloqueos por todas las ciudades. Quisiéramos trasladarnos hasta la Virginia, pero los bloqueos no lo permiten. El solo hecho de salir de donde estoy, en el sur de Cali, hasta el centro de Cali, hay que pasar como 3 o 4 bloqueos, y sin contar todo lo que hay del resto de la carretera del Valle del Cauca para llegar al otro departamento. Pues Dios nos ha regalado a 2 personas hermosísimas, hermosísimas, que nos han ayudado en toda esta tarea. María Viviana en Pereira, junto con su esposo, María Viviana en Pereira y su esposo, que escuchan los devocionales, que forman parte de esta familia, pues se ha unido con nosotros para hacer el puente entre Pereira y Risaralda y la Virginia. Está muy cerca, estos 2 lugares están muy cerca. Y como no podemos llegar hasta allá, entonces María Viviana nos hace todo el puente con otra persona que tenemos en la Virginia, que es Cristian Leonardo López. El pastor Cristian Leonardo López en la Virginia. Él se contacta directamente con María, nosotros hacemos todo el movimiento, María lo recibe en Pereira, y Cristian llega hasta Cristian de la Virginia llega hasta Pereira, y Cristian lo estará entregando a las personas en la Virginia. Cristian es de allí, de la Virginia. Tiene una comunidad en la Virginia donde comparte el mensaje de Dios, donde lleva un mensaje de fe y de esperanza a muchas personas también. Y entre ambos, entre María Viviana y Cristian Leonardo, estamos haciendo esto. Vamos a hacer, repito, 2 etapas. Perdone si me alargo un poquito, por favor, discúlpeme, pero este tema me parece interesantísimo. La primera etapa es cobijas, 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 cobijas. Dentro de unos 20 días, que ya ellos se ubiquen, porque por ahora están como en el shock todavía de lo que ha pasado. En unos 20 días, si Dios lo permite, vamos a hacer una segunda entrega. Y en esa segunda entrega, si Dios lo permite y el bloqueo ya ha pasado, estaremos directamente con María Viviana, con Cristian, haciendo ese trabajo directamente con ellos. Y ya no solo entregando cobijas, sino haciendo un trabajo mucho más amplio, bendiciendo a familias, a familias. Quisiéramos de verdad bendecirlos a todos, pero un grano de arena frente a la necesidad de muchos, frente a la necesidad de muchos. Es lo que empezamos a hacer. Sé que hay personas que nos han llamado y nos han dicho, quiero participar. A ustedes mil gracias. Créalo que son muchas personas que necesitan no solo orar, por supuesto que la oración es la base de todo y hay que orar, pero también necesitan también de nuestra solidaridad en la Virginia Risaralda. Bueno, mis amigas y mis amigos, allí les estaré informando de lo que vamos haciendo. Les estaré mostrando algunas fotos no con rostros de personas, porque la verdad no me gusta hacer público esto. Cuando toca fotos por ley, porque somos fundación, pues hay que hacerlo, ¿no? Pero mostrar el rostro de la gente no me gusta, pero sí mostraré fotos de algunas cosas que estamos haciendo para que usted las conozca y ser transparente en lo que se está haciendo. Así que por favor oremos por la Virginia, oremos por nuestras naciones. La Biblia dice que la naturaleza pide a gritos el retorno de Cristo. Eso dice la naturaleza, porque nosotros los hombres la hemos venido maltratando. Y la naturaleza clama a gritos la manifestación de Jesús, que Él vuelva a la tierra para encontrar paz. Hasta la misma naturaleza necesita paz, que la hemos venido perdiendo, no solo en las familias y en el corazón humano, sino hasta la misma naturaleza sufre. Bueno, mis amigas y mis amigos, gracias por escucharme lo que tenía para decirle en ese aspecto. ¿Qué tal si empezamos con el tema del día de hoy? ¿Le parece? 5 claves para superar el dolor. 5 claves para superar el dolor. Como lo decíamos al iniciar este encuentro dominical,
no solo estamos hablando de superar el dolor, sino que estamos hablando de encontrarle sabor, de encontrarle sentido a la vida. Lo decíamos hace algunos instantes. Cuando el dolor empieza a tocar a nuestra puerta, cuando el sufrimiento empieza a tocar a nuestra puerta y se queda allí, es que el problema es cuando llega el dolor, cuando llega el sufrimiento y se queda allí. Cuando viene una dificultad, nos estamos levantando de esa dificultad y llega otra, y luego otra, y luego otra. Empieza a golpear tanto que empezamos a preguntarnos, ¿por qué tanta prueba? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y cuando menos lo pensamos, nos empezamos a alejar de Dios, nos empezamos a dejar disciplinas espirituales como la oración, como la lectura de la palabra, como el ayuno, como la meditación, como el buscar a Dios, y cuando nos damos cuenta estamos lejos de Dios. Y cuando estamos lejos de Dios empieza a llegar una tristeza a nuestro corazón, un vacío profundo que empieza a hacer sentir que le perdamos el sabor a la vida, el sabor a la existencia. Y como lo decíamos, repito, hace algunos instantes, allí donde muchos empiezan a decir, no encuentro razón para seguir en esta tierra, no encuentro razón para seguir viviendo, no le encuentro sentido a esto. ¿Y cuántos han tomado decisiones lamentables en medio de esas sensaciones? Pues permítame compartir con usted este tema. 5 claves para superar el dolor y encontrarle sentido a la vida. Pero para iniciar este tema, quiero compartir una frase muy bonita del neurólogo, psiquiatra y escritor Viktor Frankl. Viktor Frankl, un psiquiatra, escritor, un neurólogo, y prácticamente dentro de la psicología y la psiquiatría, Viktor Frankl se convirtió en un referente, Y Viktor Frankl dijo lo siguiente, escuche, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Se la voy a repetir. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. ¿Por qué Viktor Frankl, este psicólogo, este neurólogo, este psiquiatra, dijo esto? ¿Por qué? Pues permítame le cuento un poco la historia de este hombre, Viktor Frankl. Aunque nació en Austria, Viktor Frankl era de origen judío. Y Viktor Frankl fue uno de los tantos sobrevivientes al holocausto judío en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de los años 1942-1945. Le tocó a Viktor Frankl vivir toda la dificultad y todo el holocausto judío en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Se dice que Viktor Frankl estuvo en 4 centros de concentración nazi. Ahora, ¿qué eran estos centros de concentración nazi? Eran los lugares donde se exterminaban, donde se mataban a los judíos. De pronto usted ha visto las películas de la Segunda Guerra Mundial, donde separaban a los judíos, los metían a un tren, los separaban de su familia, los metían a un tren y luego, por lo regular, metían allí a niños, a mujeres, a ancianos, y a los otros más jóvenes los ponían a trabajar, los torturaban, y a los otros los metían en un tren y no volvían a saber. Pues Viktor Frankl estuvo prácticamente en 4 centros de concentración nazi. Allí, repito, la idea de estos centros era acabar, matar, exterminar a todos los judíos. Se dice que en esos tiempos Viktor experimentó situaciones inimaginables. Víctor experimentó momentos de tortura, momentos difíciles de sufrimiento, además de haber sido separado de su familia, que ya el simple hecho de ser separado de su familia ya es un sufrimiento. Cuando la guerra terminó en los años 45, Víctor decidió seguir pasando un tiempo en Alemania. Él quería investigar qué había pasado con sus familiares, él quería investigar acerca de sus amigos, porque, repito, había estado separado de ellos durante muchísimos años a causa de la guerra. Y el deseo más grande de Viktor Frankl era reencontrarse con sus amigos, reencontrarse con su esposa, reencontrarse con sus padres, reencontrarse con sus hermanos, con todos sus familiares. Ya definitivamente había pasado mucho tiempo de sufrimiento y de separación.
y era lo que más deseaba Víctor Frank. Pero poco a poco, después de la guerra, en medio de la investigación que él estaba haciendo para encontrar a sus familiares, se fue dando cuenta que su esposa, sus padres, sus hermanos, sus amigos, su cuñada y hasta sus colegas no habían logrado sobrevivir. Fue en ese momento donde Víctor sintió que su mundo se caía a pedazos. Víctor se había convertido en uno de los pocos sobrevivientes de una masacre mundial de judíos. Y lo que hizo que Víctor soportara el sufrimiento, lo que hizo que Víctor soportara años de tortura, lo que hizo que Víctor soportara y sobreviviera a las situaciones más terribles, fue la esperanza, la fe de reencontrarse con sus seres queridos. Pero ahora Víctor se da cuenta que había sufrido una pérdida muy grande. Toda su familia había muerto y ahora se encontraba solo en Alemania. Dice la historia de Víctor Frank que él cae en un abismo de profundo dolor, en un abismo de profunda tristeza y cae en un abismo de profunda soledad. Eso fue lo que pasó con Víctor Frank. Pero escuche esto bien interesante. Frank decidió, desde el sufrimiento, desde el dolor vivido por la pérdida de su familia, reconstruir su vida. Eso lo decidió Víctor Frank. Él llegó y dijo, o esto me hunde, o esto me saca. O convierto esto en bendición para mi vida, o permito que esto siga doliéndome durante muchos años. ¿Cómo lo hizo? Pues aquí, mi amiga y mi amigo, es donde toma sentido. Aquí es donde toma vida la frase que le decía al iniciar esta transmisión. La frase de Víctor Frank. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Mire, Víctor, al encontrarse frente a cosas que definitivamente ya no podía cambiar, lo que había sufrido no lo podía cambiar. La masacre contra los judíos ya no lo podía cambiar. Una guerra que había vivido ya no la podía cambiar. El sufrimiento, los recuerdos de ver cómo mataban a los otros judíos, a sus hermanos judíos, ya no lo podía cambiar. La muerte de su esposa, la muerte de su papá, la muerte de su mamá, de sus hermanos, de su cuñada y de sus amigos, eso ya no lo podía cambiar. Así que Víctor Frank decide cambiar para bien todo aquello que durante un tiempo quiso destruirle. Víctor decidió reconstruir su vida desde ese lugar donde estaba, de sufrimiento, de dolor y de pérdida. ¿Y sabe algo? Este hombre, Víctor Frank, logró cambiar su vida a tal punto que se convirtió en uno de los referentes de la psicología y la psiquiatría. Y permítame en los siguientes minutos compartirle algunas conclusiones a los que llegó este hombre, Víctor Frank. Él, después de tanto sufrimiento, después de tanto dolor, y por supuesto con la experiencia de levantarse de ese dolor, de ese sufrimiento, que no es cualquier dolor, por eso le contaba la historia, él llegó a 5 conclusiones, que se convierten el día de hoy en las 5 claves que vamos a estudiar, que nos van a ayudar a superar el dolor, a superar el sufrimiento y a encontrarle sentido a la vida. De estas 5 conclusiones que estaremos aprendiendo el día de hoy de Víctor Frank, pues también le estaré compartiendo algunas apreciaciones a la luz de las Sagradas Escrituras, a la luz de la Biblia. Así que le invito para que me acompañe en los siguientes minutos. Mire, la primera conclusión a la que llegó Víctor Frank después de todo lo que vivió, después de todo lo que sufrió, después de todo su dolor y después de lograr levantarse de esa situación difícil, fue la siguiente. Esta es la primera conclusión. Todos los seres humanos, siempre, independiente de las circunstancias en que nos encontremos, podemos darle sentido a nuestra vida. Mire, mi amiga y mi amigo, la búsqueda del significado, la búsqueda del propósito de vida
es la principal fuente de motivación. ¿Por qué las personas pierden el valor a la vida, el sentido a la vida, el sabor a la vida? Porque perdieron el propósito, porque ya no tienen un sueño por qué luchar, porque no encuentran un porqué. Y frente a esto, permítame decirle lo siguiente. Dios tiene para usted y para mí, para todos, un propósito especial. Dios tiene para usted en particular un propósito. Y a cada uno nos toca descubrir ese plan. A cada uno nos toca descubrir ese propósito. ¿Cómo? Acercándonos a Dios. Mire, el entender cuál es el objetivo de nuestra vida, el comprender para qué estamos en esta tierra y cuál es nuestra función dentro de esta sociedad, es clave para que usted y yo nos levantemos de las situaciones difíciles. Mire, la Biblia en Romanos capítulo 12, verso 2, dice que dejemos que Dios nos transforme en nuevas personas. ¿Y cómo podemos permitir que Dios nos transforme en nuevas personas? Cuando cambiamos nuestra manera de pensar. Cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, Dios transforma nuestra vida. Y cuando nuestra vida es transformada desde nuestra mente, desde nuestros pensamientos, desde nuestro corazón, entonces allí vamos a aprender a conocer la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. ¿Y sabe qué dice la Biblia allí en Romanos 12:2? Que la voluntad de Dios para usted y para mí es buena, es agradable y es perfecta. Mire, puede que hoy usted esté atravesando situaciones de dolor. Puede que usted lleve mucho tiempo atravesando situaciones de sufrimiento. Como lo decíamos al iniciar la transmisión, que está saliendo de un problema y llegó otro y vive de prueba en prueba, de dolor en dolor, y eso ya lo tiene al límite, lo tiene al borde, al punto de decir, ya no quiero vivir, ¿para qué no le encuentro sentido a esto? Puede que lleve mucho tiempo en ese estado. Pero escuche esto, la primera clave para que usted y yo nos levantemos después de tanto sufrimiento es esa. Saber que usted y yo le podemos encontrar sentido a la vida a través de Dios. Mire, crea que Dios tiene lo mejor para usted. No todo ha terminado. Puede que el sufrimiento, puede que el dolor sea muy grande, que las últimas noticias hayan sido de tragedia y de pérdida. Pero no todo ha terminado. Dios tiene para usted lo bueno. Dios tiene para usted lo agradable. Dios tiene para usted lo perfecto. Y Dios no quiere que usted siga sumido en ese profundo dolor. Dios no quiere que usted siga cayendo en ese profundo abismo de desesperanza. No, Dios no quiere eso. Él quiere que usted se levante. Y Él quiere que usted encuentre en Él esa buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para su vida. Pero mire, eso no lo vamos a conseguir pensando en cosas de dolor. Crea esto, Dios tiene para usted lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Pero si usted sigue alimentando esos pensamientos de dolor, si usted sigue alimentando esos pensamientos de pérdida, si usted se sigue haciendo esas películas mentales de dolor, de tragedia, de angustia, mire, no va a encontrar la buena voluntad de Dios. No va a encontrar la perfecta voluntad de Dios. No va a encontrar la agradable voluntad de Dios para su vida. Es necesario renovar nuestra mente, porque renovando nuestra mente a través de la persona de Cristo, Dios nos hace nuevas personas. Y siendo nuevas personas con una mente renovada, descubrimos la voluntad de Dios. Romanos 12:2. No siga pensando, mi amiga y mi amigo, en las cosas que le hicieron daño. No siga alimentando ese dolor y ese sufrimiento viviendo ese pasado tormentoso. Solo podemos vencer el dolor y el sufrimiento cuando cambiemos nuestra manera de pensar. Y cuando me convenza que Dios tiene un propósito, que Dios tiene un sueño, que Dios tiene un plan conmigo y que debo caminar en él. Nadie más lo va a hacer por usted. Ese es un trabajo que nos toca a nosotros solos, concientizarnos de esa verdad. Ya Dios puso la torta, el pastel, la cena sobre la mesa.
Ya nos toca a nosotros acercarnos a la mesa y disfrutar de la bendición que Él tiene para nosotros. Ya Él dijo, quiero renovar tu manera de pensar. Ya Él dijo, tengo para ti lo mejor. Pero es a nosotros los que nos toca acercarnos y descubrir ese plan, descubrir ese propósito y descubrir eso bueno, agradable y perfecto. Por eso Víctor Frank decía que todo ser humano siempre, independiente de las circunstancias, puede levantarse y darle sentido a la vida. Y escuche esto segundo que dijo Víctor Frank. Él dijo, todos los seres humanos tenemos cierto grado de libertad, ya que podemos decidir qué actitud tomamos ante la adversidad. Mire, esa es una gran verdad. Tenemos el poder de decidir, no sobre las circunstancias, porque de ellas no tenemos control, pero sí podemos decidir de cómo afrontar las situaciones adversas. Usted decide, mi amiga y mi amigo, si se amarga. Usted decide si le sigue dando mente a lo doloroso. Usted lo decide. Solo usted lo decide. Usted es el que toma la decisión de seguir frenado, estancado, bloqueado por esa situación que vivió en el pasado, por ese sufrimiento que tuvo hace algún tiempo, por ese divorcio que un día vivió, por ese rechazo que un día alguien le dio. Usted decide si sigue alimentando el dolor, si sigue alimentando el sufrimiento, consciente que alimentar eso nos frena, nos bloquea, nos paraliza. Usted decide si sigue consintiendo ese estado de conmiseración, diciendo, pobre de mí, o si al contrario, se levanta dándose cuenta que si enfrenta las cosas con actitud de fe y confianza, las cosas pueden ser más fáciles. Mire, mi amiga y mi amigo, el tiempo que gasta quejándose lo puede invertir haciendo todo lo contrario, hablando bien. Las mismas fuerzas o la misma energía física que gasta lamentándose por lo vivido, la puede aprovechar haciendo cosas productivas para salir de la situación en la cual se encuentra. En vez de gastar tiempo mirando las dificultades de la vida, lo difícil de la situación, pues ese tiempo inviértalo mirando las grandes oportunidades que Dios le puede dar aún en medio de ese momento difícil. Escuche lo que dice Romanos capítulo 12, verso 21. Romanos 12, 21. Dice, no seas vencido de lo malo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso dice Romanos capítulo 12, versículo número 21. Que no seamos vencidos de lo malo. No permita que lo malo le venza. No permita que el dolor le venza. No permita que la adversidad le venza. No permita que tanto sufrimiento le venza. No permita que la prueba le destruya. No lo permita. Sino al contrario, vence con el bien el mal. ¿Recuerda la historia de José? Una historia que hemos contado en devocionales y en transmisiones como estas. José fue un hombre que pasó de sufrimiento en sufrimiento, de dolor en dolor. Lo cierto es esto, y es que los hermanos de José quisieron hacerle daño a él. Quisieron frustrar su sueño por envidia. ¿Y sabe qué dice Génesis capítulo 50, verso número 2? Que cuando José, después de todo el sufrimiento vivido, después de la cárcel y ahora ya convertido en el segundo después de Faraón, llama a sus hermanos y les dice lo siguiente. Génesis 52 le dice, ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios todo lo encaminó para bien. José podría estar sintiendo deseo de venganza por sus hermanos, odio, resentimiento por sus hermanos, pero José la tenía clara. Ustedes quisieron hacerme mal, pero Dios todo lo usó para bien. Y yo quiero que frente a ese dolor, frente a esa angustia, frente a tanto sufrimiento que enfrentamos día a día, tengamos eso claro, que Dios tiene el poder de hacer lo mismo que hizo con José en nosotros. Él tiene todo el poder de eso que un día se levanta a querer destruirnos, Dios encaminarlo para bien, para bendición nuestra. ¿Sabe por qué José superó tanto sufrimiento? ¿Sabe por qué José superó tanto dolor?
¿Sabe por qué José logró construir su sueño? Porque José entendió que él no tenía poder sobre las circunstancias, pero que él sí tenía el poder de decidir qué actitud tomar frente a las circunstancias. Eso lo entendió José. Eso lo entendió Víctor Frank en medio de su sufrimiento. Que Dios nos permita para que usted y yo también podamos entender esa verdad en medio de la situación difícil que estemos pasando hoy. No tenemos poder sobre las circunstancias. Lo que se perdió, se perdió. La pérdida que tuvimos, ya no podemos hacer nada frente a eso. Pero sí podemos decidir sobre qué actitud tomar de ahora en adelante. Y escuche esta tercera conclusión a la que llegó Víctor Frank después de tanto sufrimiento. Si usted apenas está llegando a la transmisión, le invito para que vaya al principio de ella, al inicio del tema, porque allí hablábamos de quién fue este hombre. Mire, la tercera conclusión a la que él llegó, después de tanto dolor, después de tanto sufrimiento, es esta. Él dijo que el origen de las alteraciones psicológicas es la falta de fortaleza y sentido espiritual. Y Víctor Frank fue un gran referente en la psicología y en la psiquiatría. Y esa fue una de sus tantas conclusiones en medio de todo lo que vivió. Que el origen de muchas alteraciones psicológicas es la falta de fortaleza y sentido espiritual. ¿Y sabe qué más decía Víctor Frank? Él decía que ir por la vida sin un sentido, ir por la vida sin un significado, desde lo espiritual, escuche, desde lo espiritual, es decir, sin Dios, es como tener un agujero, es como tener un hueco en la vida. Y frente a ello, Víctor Frank aconsejaba que a la hora de sentir ese vacío, a la hora de sentir ese sinsabor, ese hueco en nuestro corazón, hay que llenarlo. Y escuche esto que también me llamaba la atención cuando leía la historia de este hombre. Él decía que uno de los síntomas más comunes de ese vacío espiritual es el aburrimiento, es la tristeza. Mire, mi amiga y mi amigo, cuántas personas cuando tienen la libertad de hacer lo que quieren en la vida, ya no quieren hacer nada. ¿Por causa de qué? Del aburrimiento, de la tristeza. Mire, le voy a dar un solo ejemplo. ¿Cuántas personas se jubilan y se quieren morir? Esperaron años, trabajaron años para ver ese momento de la pensión, para ver el momento de la jubilación, y ahora que lo tienen, se quieren morir. ¿Sabe por qué? Por esa sensación de vacío, por ese hueco en el alma. Ahora, ¿cuántos jóvenes se drogan, se emborrachan cada fin de semana? Y todo buscando llenar esos vacíos. ¿Y sabe cuál es el problema? Que muchos buscan llenar ese vacío con cosas que generan satisfacción momentánea, pero no de lo que realmente se necesita. Y lo que realmente se necesita es a Dios. Lo que realmente se necesita es lo espiritual. Escuche cómo muchos tratan de llenar esos vacíos. Con placeres desenfrenados, en el sexo promiscuo, comiendo más allá de la necesidad. Hay personas que en ese vacío quieren comer, 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 comer y comer. Hay otros que reaccionan con violencia. Hay otros que se tornan rebeldes, que se meten a grupos que son rebeldes, que son violentos, y lo buscan porque quieren encontrar un sentido a la vida. Y luego con el tiempo se dan cuenta que eso tampoco le llenó. Ahora, hay personas que tratan de llenar esos vacíos con cosas que de pronto no vemos tan mal, como trabajar exageradamente. Y trabajan exageradamente muchos porque simplemente lo que quieren hacer es huir de una realidad. ¿Cuál realidad? De un vacío que sienten en lo más profundo del alma. Y tratan de esconder ese vacío trabajando más de la cuenta o simplemente empezando a consumir, comprando una cosa, comprando la otra, tratando de sentirse satisfecho, gastando dinero y comprando cosas, y luego se dan cuenta que están igual de vacíos. La gran mayoría de los seres humanos, cuando sentimos esos vacíos en el alma, sí salimos corriendo a llenarlos, pero salimos corriendo a llenarlo de las cosas equivocadas, y luego terminamos peor que antes. Mire, una de las conclusiones a las que llegó Víctor Frank
después de tanto sufrimiento, después de tanto dolor, fue que el origen de todos los sinsabores de la vida, que el origen de las alteraciones psicológicas, que el origen de esos vacíos es nada más y nada menos que la falta de Dios, que la falta de lo espiritual en cada uno de nosotros. ¿Y sabe algo? Todo lo que usted y yo hagamos por fuera de Dios, por fuera de lo espiritual, nunca será suficiente. Y no lo será porque el vacío es espiritual. Y si el vacío es espiritual, solo lo llenamos desde allí, con Dios. Tenga claro esto, mi amiga y mi amigo. Ese agujero, ese vacío que muchas veces sentimos en nuestra alma, es nada más y nada menos que la ausencia de Dios. Y cualquier cosa que hagamos por fuera de eso, será como tratar de encajar una ficha equivocada en un rompecabezas. No vamos a poder. Sepa esto, solo Dios es la ficha que encaja en ese rompecabezas de la vida. Si usted quiere encontrarle sentido, si usted quiere encontrarle significado a la vida, si usted quiere superar el dolor, entonces pruebe desde lo espiritual. Y aquí no le estoy hablando, mi amiga y mi amigo, de religión o de vincularse a X o Y grupo. No, yo no le estoy hablando de eso. Aquí le estoy hablando de Dios en la vida, de Dios en el corazón del ser humano, del conocer a un Dios real, a un Dios vivo, que cuando entra al corazón transforma la mente, transforma la vida, nos hace nuevas personas y nos revela una voluntad buena, agradable y perfecta. Le hablo de un Dios real. Él es el único que puede llenarnos. Él es el único que puede dar ese significado, ese propósito a la vida. Él y solo Él, Dios, es la ficha del rompecabezas de la vida que hemos estado buscando, que hemos estado probando de tantas maneras y formas y que de pronto hasta hoy no ha encontrado. Mire, solo Dios es el que llena ese vacío. Solo Dios es la ficha que encaja de manera perfecta en el rompecabezas de su vida. Mire, por eso el apóstol Pablo en los últimos días de su vida dijo: he cumplido, he llegado a la meta, he peleado la buena batalla, me he conservado en la fe. Por eso el apóstol Pablo pudo vivir sus últimos días tranquilo, en paz, porque sabía que lo que le esperaba era un premio, una recompensa de parte de Dios. Eso dice 2 de Timoteo capítulo 4, versos 7 y verso 8. Él pudo llenar ese vacío desde lo espiritual con Dios. Un vacío que no lo pudo llenar la religión porque él era religioso. Un vacío que no lo pudo llenar el estudio porque era muy estudiado. Un vacío que no lo pudo llenar las relaciones porque era un hombre que tenía muy buenas relaciones públicas. Un vacío que no lo pudo llenar su manera violenta de perseguir, de matar a los cristianos, porque era el perseguidor de la iglesia del primer tiempo. Pero cuando tuvo un encuentro personal con Dios, pudo llenar ese vacío desde lo espiritual con Dios. Y luego en los últimos días de su vida, estando en una cárcel, sufriendo con dolor, pudo decir: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he conservado la fe. Ahora lo que me resta es esperar el premio que Dios tiene para mí. 2 de Timoteo capítulo 4 verso 7 y verso 8. La tercera conclusión, mi amiga y mi amigo, a la que llegó Víctor Frank, después de tanto dolor, después de tanto sufrimiento y después de tantas investigaciones en psicología y psiquiatría, fue que el origen de las alteraciones psicológicas es la falta de fortaleza y sentido espiritual. Escucha lo que dice Juan capítulo 15 verso 5. Juan 15, 5. Dice: dijo Jesús: yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Y escucha lo que dijo Jesús: porque separados de mí nada podemos hacer. Separados desde lo espiritual no podemos hacer nada. Separados de Dios, lo único que nos espera es un vacío emocional, espiritual, un vacío del alma. Si usted se siente así, acérquese a Dios. Pruebe desde lo espiritual.
y va a ver la diferencia. Escuche esta cuarta conclusión a la que llegó Víctor Frank, y aquí me voy a ir un poco más rápido. Mire, después de llenar ese vacío desde lo espiritual con Dios, es clave, en cuarto lugar, para superar el dolor y encontrarle sentido a la vida. Escuche lo que dijo Víctor Frank: llevar a cabo un acto. Llevar a cabo un acto. Aquí Frank nos está hablando de soñar. Aquí Frank nos está hablando de sacar proyectos de vida. Aquí Frank nos está hablando de comprometernos con planes y propósitos. Aquí este hombre nos está hablando de comprometernos con el sueño que Dios puso en nuestro corazón. Aquí Víctor Frank lo que nos está hablando es de trazarnos metas. ¿Y sabe algo? En la Biblia hubo un hombre que vivió un momento de profunda tristeza, de profundo dolor, de depresión. El primer libro de Reyes, en el capítulo 19, y esta historia ya la hemos contado muchas veces, nos habla de un hombre llamado Elías. Elías estaba en el desierto, solo, deprimido, triste, angustiado. No quería saber nada de la vida. Y en el verso 4 del capítulo 19 del primer libro de Reyes, Elías, en medio de la depresión, en medio de la tristeza, le dice a Dios: Dios, mátame, quítame la vida, no quiero vivir más, Señor. Eso dice el verso 4 del capítulo 19 del primer libro de Reyes. Pero ¿sabe algo? Dios no lo castigó por eso. Dios vino y lo sustentó, lo alimentó. Y luego, en el verso número 7 del mismo capítulo 19 del primer libro de Reyes, Dios le dice a Elías: Elías, levántate, porque todavía tienes mucho que hacer, Elías. Todavía tienes mucho camino por recorrer. Eso le dijo Dios a Elías. En otras palabras, Dios le dio a Elías algo que hacer. Dios le dio a Elías un acto, una tarea, un propósito, una razón de vivir. Y Elías se levantó a cumplir la nueva tarea que Dios le había encomendado. Si usted quiere, mi amiga y mi amigo, encontrarle sentido a la vida, si usted quiere superar el dolor, superar el sufrimiento, entonces empiece a descubrir ese sueño, ese propósito que Dios puso en usted, como lo decíamos, como primera clave. Empieza a descubrir ese plan, empieza a descubrir ese propósito. Pero ahora, en cuarto lugar, póngalo en acción. En otras palabras, busque algo que hacer. Trace una meta. Encuentre un motivo para levantarse todos los días. Encuentre una razón para levantarse todos los días. Lleve a cabo un acto. Eso es clave para levantarse del sufrimiento. Si tanto dolor, si tanto sufrimiento acabó con su sueño, entonces, tenga nuevos sueños. Despierte el que tenía o vuelva a soñar otro, pero no permita que la vida se le vaya sin sueños, sin propósitos. Llevar a cabo un acto, emprender una tarea, es clave para superar el dolor, para superar el sufrimiento y encontrarle sentido a la vida. Y sepa esto, lo que decíamos al iniciar: Dios tiene para usted planes de bien y no de mal. Dios tiene para usted planes buenos, agradables y perfectos. Dios tiene para usted un futuro y una esperanza. No todo ha acabado. No todo ha terminado. Dios tiene para usted nuevos sueños. Y escuche esta quinta clave que nos da Víctor Frank para superar el dolor, para superar el sufrimiento y encontrarle sentido a la vida. Dice Víctor Frank, es clave cultivar virtudes como la compasión por los demás, la valentía y el buen sentido del humor, aún en los momentos más difíciles. Víctor Frank decía que hay momentos donde es necesario pasar el sufrimiento y enfrentar el dolor con valentía. Y crea eso. Hay momentos donde tenemos que ser valientes y levantarnos en medio de tanto dolor, en medio de tanto sufrimiento, en medio de tanta prueba, en medio de tantas situaciones que quieren azotar la barca de nuestra vida. Es necesario levantarnos con valentía y sostenernos.
Mire, muchas veces nos concentramos solo en nosotros. Muchas veces miramos solo para adentro. Muchas veces nos concentramos solo a mirar nuestro dolor. Y olvidamos que hay un mundo afuera. Olvidamos que vivimos con más personas que realmente nos necesitan. Olvidamos que tenemos hijos. Olvidamos que tenemos una pareja. Olvidamos que tenemos padres. Sufrimos una pérdida, pero queremos hundirnos en el dolor mirando solo hacia nosotros mismos y olvidamos que tenemos unos padres que nos necesitan, que también necesitan consuelo de parte nuestra. Olvidamos que tenemos también unos hijos que necesitan que los miremos, que los levantemos, que los consolemos. Perdimos un hijo, alguna situación difícil, un trabajo, alguna situación difícil pasamos. Y nos sumimos en el dolor y olvidamos que también hay una pareja que está sufriendo. Mire, mi amiga y mi amigo, dejemos de mirar para adentro y empecemos a mirar también un poco para afuera. Sirvámosle a los demás. Hay personas que también están esperando algo por usted. Hay personas que también están esperando consuelo de parte de usted. No caiga en la autocomiseración. Escucha lo que dice Proverbios capítulo 24, verso 10. Proverbios 24, 10 al 12. Escucha lo que dice. Dice que el que se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. ¿Qué le parece ese proverbio? Proverbios 24, 10 al 12. Se lo estoy resumiendo para que usted lo lea un poco más amplio en casa ahora. Pero dice, quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Mire, yo de usted estaría escribiendo este texto bíblico en alguna parte. Yo de usted estaría pegándolo en mi celular, escribiéndolo, pegándolo en la nevera, en el espejo, escribiéndolo en alguna parte y aprendiéndome ese versículo. Porque esto me ayuda a levantarme frente a los problemas. Proverbios 24, 10 al 12. Quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Y luego dice, haz cuanto puedas para salvar a los que van camino a la muerte. Haz cuanto puedas para salvar a los que van camino a la muerte. Porque Dios todo lo sabe. Y escucha lo que dice, y no podrás alegar ignorancia. Y no podrás alegar ignorancia. Luego no podemos decir, Señor, es que no sabía. Señor, es que nadie me lo había dicho. Señor, es que tenía tanto dolor. Señor, es que la verdad estaba mirando solo para adentro y no vi lo de afuera. Señor, la verdad es que olvidé que tenía familia, olvidé que tenía hijos, olvidé que tenía padres, olvidé que tenía esposa y me quedé solo sumido en el dolor, Señor. Señor, olvidé que tenía que servirte. Señor, olvidé que tú me habías dado un sueño, un propósito, y me hundí en el dolor y decidí, Señor, solo llorar. Mire, la Biblia dice, Dios lo sabe todo, y después no podremos alegar que fue ignorancia. Y la Biblia dice, y si no lo haces, si no hacemos ¿qué? Si no nos levantamos frente a la adversidad, y si no pensamos en los demás para bien, no podremos alegar ante Dios que no sabíamos. Y escuche cómo cierra. Y recibiremos nuestro merecido. Recibiremos nuestro merecido. Qué claro y qué fuerte este proverbio. Mire, mi amiga y mi amigo, para superar el dolor frente a los problemas de la vida, según este pasaje de Proverbios, es necesario no rendirse. No rendirse. Ser valientes. Eso lo dice Proverbios. Y luego dice que hagamos todo lo que podamos para servirle a los demás, para salvar a otros. ¿Y eso qué es? Eso es nada más y nada menos que tener compasión por los demás. No caigamos en esa actitud de autocomiseración, del decir pobre de mí y del mirar solo para adentro y de olvidarnos que los demás también necesitan de nosotros. Enfrentemos el dolor, el sufrimiento con valentía, creyendo que Dios nos sacará de la situación que estamos enfrentando hoy. 5 claves, mi amiga y mi amigo, que nos enseña uno de los grandes referentes de la psicología y la psiquiatría, como fue Víctor Frank. Y permítame se los resumo en este momento. Número 1, todos los seres humanos, siempre, independiente de las circunstancias en que nos encontremos, podemos darle sentido a nuestra vida. Número 2,
todos los seres humanos tenemos cierto grado de libertad, ya que podemos decidir qué actitud tomamos ante la adversidad. Número 3. El origen de las alteraciones psicológicas es la falta de fortaleza y sentido espiritual. Número 4. Llevar a cabo un acto es clave para superar el dolor. Número 5. Cultivar virtudes como la compasión por los demás, la valentía y el buen sentido del humor en los momentos más difíciles de la vida nos ayudará a superar el dolor, a superar el sufrimiento y a encontrarle sentido a la vida. Mi amiga y mi amigo, creo que estas 5 conclusiones a las que llegó Víctor Frank después de tanto sufrimiento se convierten en herramientas claves para que usted y yo nos levantemos, para que usted y yo superemos el dolor, para que usted y yo creamos que hay algo más que Dios tiene preparado para nuestra vida. Y permítame cerrar esta conferencia, este tema, compartiéndole a mi manera de ver la frase más impactante, la frase más hermosa de este hombre, Víctor Frank. Él dijo: es hacia la fe en Dios donde debemos inclinarnos. Eso lo dijo Víctor Frank después de todo lo que vivió usted, y usted ya conoce la historia. Es hacia la fe en Dios donde debemos inclinarnos. Y sabe, el hombre más rico y sabio que ha existido en la tierra, Salomón, dijo en Eclesiastés capítulo 1, verso 8, que no importa cuánto veamos, nunca quedaremos satisfechos. Que no importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. Eso dijo Salomón, que nada nos va a saciar, nada. Que lo único que puede realmente satisfacer las necesidades humanas más profundas, las más íntimas del corazón y aún las más simples de la vida, es Dios. La encontramos desde lo espiritual. Eso lo dijo Salomón también. Eclesiastés capítulo 12, verso 13. Salomón dijo: la conclusión de todo el discurso oído es este. Lo dijo el hombre más rico de aquella época y lo dijo el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra. La conclusión de todo lo que he escuchado, dijo Salomón, la conclusión de todo lo que he vivido es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues esto es el todo del hombre. 5 claves, mi amiga y mi amigo, para superar el sufrimiento, para superar el dolor y para encontrarle sentido a nuestra vida. Quiero invitarle para que hagamos una oración a Dios en los siguientes minutos. Si usted es de aquellos que se encuentra en esa condición de dolor, de tristeza, de sufrimiento, lleva muchos años tratando de superar esa situación y no ha podido, yo le invito para que pruebe desde lo espiritual. Usted que lleva muchos años tratando de llenar ese vacío por los medios equivocados, yo le invito para que pruebe a Dios, pruebe desde lo espiritual y va a ver la diferencia. Quiero invitarle a usted que quiere llenar ese vacío emocional, que quiere superar el dolor y el sufrimiento, que quiere encontrarle sentido a la vida. Quiero invitarle para que ore conmigo. Por favor, repita esta oración conmigo en los siguientes minutos. Repita esta oración, oremos juntos y vamos a pedirle a Dios que Él traiga de su paz. Repita conmigo: Señor Jesús, hoy reconozco que necesito de ti. Señor, por causa de mi pecado, he sentido un vacío en mi alma y en mi corazón. He tratado de llenarlo de muchas maneras, de muchas formas. Y lo único que he logrado es más vacío. Lo único que he logrado es decepción. Me he sentido defraudado porque el vacío continúa. Nada lo puede llenar. Señor, hoy me acerco ante ti confiando que tú eres el único que puede llenar ese vacío, porque mi vacío es espiritual.
Y hoy recurro hacia ti para pedirte que por favor, Señor, primero perdones mi pecado. Reconozco, Jesús, lo que hiciste en la cruz. Gracias porque tu sangre derramada es más que suficiente para perdonarme. Hoy te pido perdón y hoy recibo tu perdón. Por favor, Cristo Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Espíritu Santo, tu palabra dice que tú me guiarás a toda la verdad. Guíame a toda la verdad. Enséñame. Tu palabra también me dice que tú me darás de tu paz. Yo quiero experimentar esa paz tuya, Dios. Quiero caminar en ti. Quiero sentir que esas cargas pesadas se van de mi vida. Espíritu de Dios, por favor, entra a mi corazón y llena ese vacío espiritual. Gracias por darme contigo, Cristo Jesús, una nueva vida y una nueva esperanza. Permítame, oro por usted y por todas las personas que están conectadas. Señor, yo te doy gracias por cada persona que ha hecho esta oración de fe en esta mañana. Gracias, Dios, por cada persona que ha abierto su corazón a ti. Tu palabra dice que hay fiesta en los cielos cuando alguien se arrepiente y sabemos, Señor, que hay personas que han sido tocadas, transformadas y que a partir de hoy, Señor, experimentarán algo especial de parte de ti. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú le hables a cada uno de ellos. Que ellos puedan tener experiencias especiales contigo el día de hoy y en los siguientes días, Señor. Experiencias que afirmen su fe. Experiencias que los sostengan mirando al cielo, mirando al Cristo Jesús que murió en la cruz, que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Espíritu Santo, fortalece a cada persona. Hoy oro por cada amigo, cada amiga que se conecta en este tiempo de oración. Señor, mira a aquellos que están pasando por momentos difíciles de angustia, de sufrimiento. Aquellos, Señor, que ha sido tanto el dolor, que han sufrido pérdidas, que ya sienten, Señor, que no le encuentra sentido a la vida, Señor, que eso ha afectado sus emociones. Hoy oro por ellos, Señor, creyendo, Dios, que tú tienes para nosotros buenos planes, que tú tienes para nosotros planes de bien y no de mal, que tienes un futuro, una esperanza, que tu voluntad para nosotros es buena, agradable, perfecta, Dios. Ayúdanos a renovar nuestra mente en ti, porque queremos ser nuevas personas en ti, Dios. Ayúdanos a enfrentar, Dios del cielo, las situaciones difíciles, los problemas, la adversidad con valentía. Pero ayúdanos también, Señora, a pensar en los demás. Que nos salgamos, Señor, de esa autoconmiseración y pensemos también en que los demás necesitan de nosotros y los demás necesitan un mensaje de fe, de esperanza. Ayúdanos, Dios, a ser conscientes que necesitamos levantarnos. Señor, revela a cada uno sus sueños, ese plan que tú tienes para ellos, Dios. Bendice a cada persona que se conecta, cada necesidad, cada petición que ha llegado a través de nuestras redes sociales, a través de los comentarios, la llevamos delante de ti. Dios, oramos de una manera especial por nuestros amigos en la Virginia Risaralda. Susténtalos, Dios. Y danos la provisión, Señor, para poder bendecir a muchas personas que realmente lo necesitan, Señor. Sostén a todas las personas que se encuentran en ese lugar sufriendo, Dios. Bendice a cada familia que se conecta con nosotros. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. A ustedes, amigas y amigos, gracias por acompañarnos en este tiempo. Gracias por estar allí. Bueno, algunas personas que me preguntan, yo quiero dar algo para nuestros amigos en Risaralda. Mire, ¿qué se necesita? Cobijas. Queremos entregar en los siguientes días cerca de 500 cobijas y beneficiar a 500 personas con cobijas, por favor, cobijas. También se necesitan kit de aseo, es lo que se necesita ahora, kit de aseo. Y vamos a necesitar para esa segunda entrega también ropa para todos, ropa, y necesitamos ropa de bebé.
Repito, vamos a hacer 2 entregas. Esta primera de solo cobijas durante los siguientes días. Y luego haremos en unos 20 días una segunda entrega más específica para bendecir a familias en la Virginia. Recuerde que el río Risaralda se salió y 4,000 familias lo perdieron todo. 4,000 familias lo perdieron todo. Y vamos a hacer algo. Dios nos llama también a no solo orar, sino también a hacer algo. Para los que quieren de pronto saber cómo pueden hacer llegar cobijas, kit de aseo, ropa de bebé, ropa, cualquier tipo de ropa. Mire, yo soy de los que digo, se lo digo de corazón, de las cosas como usted quisiera recibirla para sus hijos. Yo sé que hay ropa de segunda buena, pero si podemos dar ropa buena y nueva, pues mucho mejor. Hay ropa nueva que es económica, créalo. Hay ropa buena que es económica y podemos bendecirla. No, sí lo voy a decir. No diga, mire, pues este pantalón que está roto, no me lo pongo, pues démoselo ahí. No, demos lo mejor. Si sembramos, si recogemos de lo que sembramos, entonces sembremos bien. Sembremos bien. No estoy diciendo cosas caras de marca, no, pero cosas buenas y nuevas que podamos bendecir como si usted, como si lo fuera a recibir para su propio hijo. ¿Le parece? Y mire, yo me comprometo en algo, es transparencia. Voy a ser transparente en todo como lo fuimos con San Andrés. Lo vamos a mostrar, vamos a decir qué se hizo. Todo lo que nos vaya llegando de cobijas, de ropa, lo voy a ir mostrando. Allí tengo algo que nos llegó también de Miami en días anteriores, lo voy a mostrar porque también vamos a ubicarlo allá y como bendición de Miami nos enviaron unas cobijas y también la vamos a usar. Llegaron hace algunos días y lo vamos a usar para allá. Gracias a Cristian Leonardo, permítame, aquí me pongo las gafas. Cristian Leonardo López es un ministro de Dios en la Virginia, tiene una comunidad allí, él vive en la Virginia y nos está apoyando fuerte, escogiendo a las personas que van a ser beneficiadas. No estamos entregando a la loca, todo es bien organizado. Y gracias a María Viviana y a su esposo en Pereira, que nos está haciendo el puente de Pereira a la Virginia, porque no nos podemos trasladar por los bloqueos que vive la ciudad, que vive el país. El país está viviendo bloqueos por causa del paro. No nos podemos trasladar, esperamos en un mes poder ir y bendecirles en una segunda entrega, pero en esta, gracias a María Viviana, gracias a Cristian Leonardo, un hombre de Dios que nos está ayudando fuertemente. Aquí están estos 2 números de WhatsApp. Solo estos 2 números. No hay otro. No hay otro. Solo estos 2 números, por favor. Si usted desea contactarnos, solo estos 2 números. No hay otro. No se deje engañar porque resulta mucho vivo en medio de estos tiempos. Mucho pescando en río revuelto. Solo estos 2 números si usted quiere saber en dónde nos puede hacer llegar cobijas, ropa para bebé, ropa para niños, adultos, y kit de aseo, por supuesto. Y si Dios lo permite, en la próxima entrega también estaremos entregando mercados. Por ahora solo cobijas. A ustedes, amigas y amigos, gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Gracias por hacer parte de esta gran familia y recuerde que estamos orando por ustedes. Bendiciones.